En realidad se trata de, en base a ese índice que ustedes tienen que desarrollar un trabajo. Es el trabajo más pesadito que hay y quiero que desde ahora empiecen a desarrollar el trabajo porque después no da el tiempo. El trabajo hay que hacer con información real, hay que empezar a investigar. La mayoría de ustedes no está en la actividad agropecuaria, pero estamos conociendo y el objetivo es que ustedes conozcan la actividad agropecuaria. Esa es una metodología que no es en sí la elaboración de un proyecto, pero es una metodología como para hacer un plan de negocio rápido y poder desarrollarlo personalmente o aprender a planificar una actividad agropecuaria. Esta metodología se puede aplicar en otros sectores, en otras actividades, por supuesto que sí, y, y les puse que hicieran tres preguntas, o sea, que analicen el contenido y vean tres preguntas. Hoy vamos a avanzar una parte, en unas dos clases vamos a avanzar porque necesito que sea no muy rápido, que vayan entendiendo de qué se trata la metodología, cómo es que se planifica, cómo es que se desarrolla un emprendimiento o una unidad productiva. De eso se trata. Aquí apuntamos a la competencia privada, a la competencia de que ustedes sean emprendedores o que ustedes sepan administrar una unidad productiva. También tenemos una metodología parecida cuando toca de planificar el sector. Si ustedes se recuerdan, dijimos que había eh, tres posibilidades de trabajo, por no decir tres competencias que queremos que ustedes tengan. La una era en el sector público, dos en el sector privado. Perdón, y la otra era el tema de conocimiento. Una en el sector público, otra en el sector privado y la otra es conocimiento general. Lo que son los especialistas, los expertos. Hay expertos en minería, hay expertos en hidrocarburos, hay expertos en distintas áreas. Dicho eso, eh, vamos a empezar a analizar el contenido del, del índice este. Y tienen que ustedes dominar, manejar este contenido para que en adelante no les sea difícil o desde ahora desarrollar su trabajo. Después del análisis, imagino que han visto, han tenido tiempo para ver, porque no es largo, es una página. A ver si alguien tiene alguna curiosidad sobre la marcha. ¿Qué les pareció? Cualquier pregunta o cualquier cosa, cualquier inquietud. Adelante, jóvenes. No. No es a lo. Depende. Esto ahí vamos. Esto es como para desarrollar una unidad productiva. ¿Qué es una unidad productiva? Puede ser una granja avícola, puede ser una granja de cerdo, puede ser una lechería. Estamos hablando de producción primaria, jóvenes. Estamos hablando como que ustedes todos quieren ser emprendedores ahorita y el desafío es decidirse por producir un producto agropecuario. En este momento no importa que no les guste, que esto, pero vamos a desarrollar porque vamos a aprender. ¿Cómo sería? Y les decía que la metodología puede ser aplicada en otras actividades que a ustedes les guste posteriormente. Pero por ahora, todos nos vamos a enfocar en entender, si es posible, a la perfección lo que es el sector agropecuario y luego a saber cómo hacer un emprendimiento en el sector agropecuario. Así que el estudio de mercado
El estudio de mercado es donde corresponde. El estudio de mercado es según el producto al que nos vamos a dedicar a producir. Si vamos a producir, si vamos a producir café, por ejemplo, alguien quiere hacer un emprendimiento, yo me voy a dedicar a producir café, me voy a la zona de Samaipata, por ahí, en la zona de Lamboró, hay una zona donde se produce un café espectacular, otro por la zona de Buenavista, y en fin, cualquier emprendimiento y en cualquier parte del país, no estamos hablando solamente de Santa Cruz. Así que el estudio de mercado va a depender del producto que ustedes elijan. Y el estudio de mercado no va a ir más bien dirigido a los productores, va a ir dirigido a hacer el estudio de mercado a los consumidores del producto. ¿Listo? No sé si está Marco con la respuesta que necesitaba. O si no está claro, seguimos dando ejemplos. Ok. A ver, otra pregunta, por favor. Adelante. Dicen, buenas noches. Disculpe, este trabajo es una guía. Bueno, esto es lo que está diciendo. Es una guía para hacer el trabajo. Exactamente. Están los pasos, los capítulos y todo. Yo, desde este momento, vamos a ir explicando, por eso les puse ahí a propósito que a ustedes les vengan las curiosidades del caso. Pero me voy adelantando y les voy diciendo de qué se trata, para qué sirve. Este trabajo es individual, por si acaso. Ya le, Cada uno va a hacer su emprendimiento en base a esta guía. ya le Para sé mí, mucho. para mí, ideal que de aquí piensen máximo hasta el próximo martes y todos me digan, yo voy a sembrar papaya, por dar estoy diciendo algo rápido para que me entiendan nada más. Yo voy a dedicarme a la cría de pollo parrillero. Y ahí empezamos a desarrollar esta guía. Empezamos a desarrollar esta guía en base a lo que está ahí. Mm, y voy a ir paso por paso. Vayan haciendo las preguntas todo el tiempo. Si quieren pueden hacer en el chat. Donde ustedes quieran pueden dejar preguntas. Consulta y les voy a ir respondiendo. Dinámico, todo el tiempo, las 24 horas del día. Ponen una pregunta, cuando veo, respondo. Voy respondiendo, pero no se queden con las dudas. Y las primeras van a ser, puedo hacer de este rubro, yo quisiera hacer. Esto es actividad primaria, jóvenes. ¿Qué es actividad primaria? Es producir soya, producir papa, maíz, arroz, trigo, tomate, lo que quieran. No es industrializar el tomate, producir frutas, producir ganado de carne. Producir leche no es producir yogur, por si acaso, aunque puede ser encadenado. Yo tengo mi lechería y directamente voy a producir yogur y voy a vender yogur o queso. Eso sí puede ser. Pero lo que no sirve es que alguien se ponga a hacer, bueno, yo voy a comprar leche y voy a hacer queso. No es la idea del trabajo. El trabajo es individual. Tienen la ventaja de que hay información en, la, en el Internet que sobra. O sea, hay bastante información ahora. Antes era difícil eso, había todo que investigarlo y conseguirlo caminando. Ahora no, ahora hay más facilidad para acceso a la información. Sigamos con las preguntas, jóvenes. ¿Están interesantes? Va a haber otra pregunta, por favor.
No tiene que ser como un negocio, o sea, no puedo decir ya voy a empezar con 20 pollitos, digamos. Por ejemplo, un galpón para pollo parrillero mínimo tiene que empezar con unos 10.000 pollos, digamos, la inversión, todo para 10.000. Eh, el, el emprendimiento tiene que ser algo racional, ¿no? No puede, si voy a dedicarme a producir café, tiene que ser algo que demuestre que es rentable, ¿no? O sea, no puede ser muy chico, digamos, el emprendimiento. En cada rubro es diferente, jóvenes. Una hectárea de café puede, como una hectárea de arándano, por ejemplo, puede ser rentable, puede ser importante, pero una hectárea de soya no me sirve. Em, es así la diferencia, porque ¿por qué les aclaro? De una hectárea de arándano puedo cosechar al año, si no me equivoco, 50.000 bolivianos, pero de una hectárea de soya voy a cosechar $1.000. Entonces no me puedo dedicar a una hectárea de soya, ¿cierto? Y ahí tendrían que ser 100, 200 o 300 hectáreas de soya mínimo para que valga la pena hacer un proyecto, hacer un plan. En realidad no es un proyecto, es un plan de negocio. Eh, así, y así sucesivamente. Ahora, como tengo que hacer estructuras, tengo que hacer todo, estructura de funcionamiento, entonces cuando mi negocio, estoy empezando un negocio chico, este, contrato gente a destajo, no necesito tener cualquier cantidad de gente. Todo es proporcional al tamaño de la unidad productiva, al tamaño de la producción que se va a hacer. Sigamos con las preguntas, por favor. Consulta, está interesante el intercambio. Dicen, buenas noches. Eh, Buenas noches, ¿qué se Damaris. refi- ¿A qué se refiere con las potencialidades del suelo? Eh, las- eh, cada lugar o cada zona tiene características. Los suelos son unos más fértiles, otros más fértiles. Entonces, en unas zonas hay potencialidades para producir X productos, otros para un tipo de vocación para un tipo de producto para otro, a eso se refiere. Si vamos empezando por los subtítulos, la línea de base es como un punto de partida, un punto de donde yo voy a partir. Cuando uno va a hacer una carrera, uno parte de un lugar X, ¿no? De un punto. Esa es la línea de base. ¿Con qué parto yo? ¿Qué tengo ahí al momento? Cuando es un emprendimiento nuevo, o sea, a ver, perdón, en la línea de base se refiere cuando yo tengo algunas de estas cosas que se ven ahí disponibles, ¿ya? No, en los emprendimientos nuevos, la mayoría del capítulo 1 no entra, pero no les puedo yo hacer la excepción y dejar el capítulo 1. Tienen que aprender de forma integral. Todos los puntos que vamos a pasar a explicar en el capítulo 1, que es la línea de base, es como para describir lo que uno tiene para el proyecto. Yo digo voy a producir pollo. ¿Qué tengo? Podría darse el caso de que ya yo tengo un galpón, yo compré ya el galpón o lo tenía de alguna forma el galpón. Entonces, ya yo tengo construcciones. ¿Qué tipo de construcciones? Describo el tipo de construcciones que tengo. Si tengo algo de maquinaria, describo lo que yo tengo. Pero si no tengo nada, no tengo que describir en esta parte.
Lo que sí en el capítulo 1 no se va a salvar es la normativa vigente. Por ejemplo, otra cosa que sí va a haber en los recursos humanos disponibles a mí, hoy es un emprendimiento nuevo, voy a ser el gerente, entonces yo en la parte administrativa ya yo voy a gerentar. Y así sucesivamente. Si por ejemplo, estoy agarrando el emprendimiento y colocando en una propiedad donde mis padres tienen y me están cediendo un pedazo ahí, o por ahí yo compré ya un espacio, entonces ya yo empiezo a describir, en ese momento es lo que yo digo, suelo y sus potencialidades. Agua, clima. Tengo una propiedad en tal parte. Ahí tengo un suelo que sirve para estos cultivos, este tipo de suelo es ahí. No entro tan al análisis agronómico, simplemente de forma general. Si tengo agua, eso es fácil determinar cuánto de agua por zonas, cuánto llueve en cada una de las zonas. Cuánto llueve en cada zona, cuánto es el nivel de precipitación y todo eso. En todas las zonas se sabe ese tema. El clima es clima frío, cálido, templado, la temperatura media, toda esa información hay disponible por la zona que uno quiere. Supóngase que a usted, su padre de repente le dice, ya te regalo 5 hectáreas aquí o te presto hasta que hagas, bueno, ahí dispongo de terreno, 5 hectáreas de disponible. ¿Te presto un tractor? Sí. Ok, tengo maquinaria, tengo equipos disponibles. Y si hubiera el galpón, si fuera avicultura, tengo. Si no tengo esto, en el capítulo 1 directamente me voy pasando a la... me voy, por ejemplo, en el 1.3, ¿tengo financiamiento o no tengo? Si tengo recursos ahorro propio, ya voy describiendo cuánto tengo, porque más adelante voy a determinar cuánto es lo que requiere mi emprendimiento. Y según eso, yo veo si es suficiente los recursos propios o por ahí tengo la posibilidad de acceder a un crédito, tengo un crédito aprobado de alguna forma, preaprobado. Eso se va describiendo. Ahora, otros dice, por ahí estoy trabajando en sociedad, estoy pensando trabajar en sociedad. Yo tengo recursos propios, digamos, se requieren $100,000. Yo tengo 50 y un socio tiene los 50, otros un socio 50. Se requiere la línea de base, describe todo lo que uno tiene y ese es el punto de partida. Esto se utiliza en la planificación nacional, regional, esto es muy importante, vamos a ver también en esa parte. Pero de eso se trata. En último caso, les decía yo, estos dos capítulos, 2 puntos, el 1.4 y el 1.5, la normativa vigente, sí o sí tenemos que conocerla. Según el rubro que nos vamos a meter, tenemos que saber qué normativa es la que tenemos. ¿Qué normativa es la que hay? ¿Qué recursos humanos, cuáles son las normas que nos van a regir? Eso es insalvable, porque nosotros tenemos que saber cuáles son las reglas en las que nos vamos a mover. Sigamos con las consultas y las preguntas, por favor, haciendo un poco de dinámica para que no sea aburrido el tema. Pregunten, por favor. Buenas noches, licenciado. Tengo una curiosidad si por si acaso decidiera, digamos, elegir la crianza de chancho, de cuánto más o menos sería el mínimo, digamos, para empezar? Les voy a dar algunos parámetros. El parámetro que se mide para que un negocio sea
para que un negocio sea viable, rentable y me permita a mí dedicarme 100% a eso, es que genere ingreso para que una familia de 4 personas se mantenga con la ganancia durante un año. No sé si son 50, si son 100 matrices, algo por ahí, pero tiene que ser algo de ese tamaño el proyecto. De 50 matrices es un chiquitito, ¿no? Pero creo que ya está cerca del punto de equilibrio de donde ya es rentable. Me refiero al punto de equilibrio cuando usted ya se dedica a eso, a atender, no, bueno, no es usted el que hace las labores operativas, pero usted, digamos, administra y ya eso le genera como un buen salario que estuviera de gerente en otra parte. Ese es ese es el tema, perdón. Ahora, no les quiero decir que sí o sí hay que empezar tampoco con inversiones grandes. Por ejemplo, si uno tiene otros ingresos, otras actividades, uno puede iniciar con algo chico, pero con una perspectiva de crecimiento importante, porque uno va aprendiendo, va ajustando las cosas, va haciendo los ajustes necesarios en el camino y luego va afinando algunas cosas que pueden ser importantes para tener un negocio más rentable, que dé mejor retorno. Si uno depende de otras actividades, uno puede empezar, como les decía, con 10.000 pollos. Pero 10.000 pollos no creo que sea, por ejemplo, la ganancia de tener 10.000 pollos de forma casi constante, produciendo eso, sea la ganancia permita mantener a una familia de 4 personas durante un año. O sea, no me refiero a una sacada solo de 10.000 pollos, ¿no? Saco 10.000, hago limpieza de galpón, vuelvo a cargar los Licenciado, pollos. Sí, perdón, adelante, Emilio. hablando de ese tema, por ejemplo, lo de los pollos, yo que sepa, es casi cada mes y o sea, casi es una crianza mensual, digamos, de 30 o 40 días es el ciclo. 40 días máximo, 40 Sí, días. es el ciclo de Ujú. todo el negocio. Pero a lo que usted se refiere, digamos, cuando hablaba, digamos, de mantener una familia de 4 personas, eh, es de una sola, o sea, ¿en base a qué? ¿En base a todo el año tiene La, que gana- generar la ganancia de un año. la ganancia de un año? Tiene que permitir vivir un año sin trabajar, digamos. Claro, dedicándose a la administración de ese negocio. Digamos, $3.000 mensual, $36.000 al año. Si el galpón de los 10.000 pollos le da, sacando de forma continua eso, ya usted vive con eso, digamos, y su familia. Claro, A eso me refiero. sí, Ese es el negocio ideal. De ahí para arriba es el ideal. De ahí para arriba, si usted sigue creciendo, ya. Lo otro es un negocio en crecimiento, un negocio que está medio en ensayo, en maduración ahí, que se puede hacer chico, más chico. Por ejemplo, no sé cuánto será, si son unos 30.000 pollos de forma continua, todavía es chico 10.000. Y así puede haber una hectárea de café, de repente no, pero unas 10 hectáreas de café, o 20 probablemente sí. No tengo idea cuánto es la rentabilidad del café por hectárea, pero estoy especulando un poco solo para darles ejemplo. Claro, si yo tengo otras actividades a las que me dedico
y puedo empezar con 1 hectárea de café, de repente voy empezando, voy ajustando las cosas así, voy aprendiendo más, porque se aprende, lo que se termina de aprender es haciendo, jóvenes. Es ahí nomás en la práctica. Por tanto, voy afinando al detalle y me voy animando y voy creciendo de a poco hasta que llega un momento que ya dejo las otras actividades probablemente y mi ingreso se concentra solamente en eso. Ahora, no quiero decir que de 1 hectárea o 2 hectáreas o 3 no sea... Hay actividades que sí son rentables, pero que no permite mantener, pero no permite generar el ingreso ese como para que se mantenga una familia. No quiero decir que si no mantiene las 4 familias no es rentable, porque la rentabilidad se mide de otra forma. A ver, hay una pregunta, enseguida vamos a responderla. Hay negocios que hay otros negocios que son más rígidos, que no podemos empezar con inversiones tan cortas o tan pequeñas. Una pregunta viene aquí por que no puede comunicarse por su micrófono, de Katy, dice: el mercado apícola es amplio, dice, ¿hay normativas para ese sector? ¿Podría ampliar un poco más? Es un mercado interesante el tema apícola. Si bien hay bastante oferta en el mercado, pero le está faltando trazabilidad al mercado, a ese producto. Ese es un producto alimenticio medicinal que se ha incrementado bastante su consumo con el tema de la pandemia, y ya la gente se queda consumiendo como que haciéndose más adicto, más consumidor a ese producto. Es un producto se está haciendo de alto consumo, pero falta perfeccionar. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En el sentido de que la miel que consumimos en nuestro medio, entre comillas, es estado natural, se podría llamar hasta orgánica, pero no está comprobado que sea orgánica. ¿Por qué? Porque en nuestro medio se hacen fumigaciones a las plantaciones de frutales, a las plantaciones de soya, de los distintos cultivos, y si sacan miel de colmenas que están cerca de las plantaciones donde se fumiga, es probable que la miel tenga cosas que no son tan adecuadas para la salud. Pero, por ejemplo, si la miel sacamos de un lugar, de una área donde no hay fumigación, porque las abejas tienen no sé cuántos kilómetros es la distancia que vuelan, y si en ese entorno, en esa distancia, el entorno de las colmenas, no hay ninguna fumigación y hay solo plantaciones naturales, o plantas no fumigadas, entonces ahí, digamos, ese producto se puede hacer trazabilidad y certificar que es un producto orgánico incluso. Entonces, hay mercado, hay bastante competencia. En los últimos años el gobierno incentivó bastante la producción de miel, y en este momento como que hay sobreoferta en el mercado, hay disputa, y también hay hasta contrabando del mercado argentino. Entonces, eso no quiere decir que no sirva incursionar. Uno tiene que incursionar con productos diferenciados, con productos modernizados a una competencia. O sea, uno tiene que entrar por encima de la competencia. Es un tema que puede ser viable, Katy, el tema de trabajar en la producción de miel. A ver, otra pregunta, si hay.
Analizando el capítulo 1, hagan por favor todas las preguntas que sean necesarias, que quede claro que no están obligados a desarrollar si son puros emprendimientos nuevos y no tienen nada de lo que dice en el contenido este. El estudio sí, por ahí hacen ustedes el estudio y ya eso es, o sea, porque el estudio tiene su precio, ¿cierto? En un emprendimiento, hacer un estudio, un plan de negocio o si es un proyecto, eso sí tiene su costo. Puede ser que ya tengamos el estudio. Si no tenemos, vamos a tener que desarrollar en adelante algún estudio anterior, alguna cosa que ya nos dé referencia. Reiterando, lo único que no se va a salvar nadie es de la parte final de la parte normativa que hay que conocer. En el tema apícola desconozco si, creo que no hay una normativa en particular. Una normativa especial no hay. Entonces más, no existe, para ese rubro no existe una normativa en especial. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo 1, jóvenes? Analicen de nuevo, no arranquen sin tener claro. Les voy a dar un repaso rápido de todo el contenido para que no se confundan. Por ejemplo, el enfoque que nosotros hacemos es el enfoque de mercado. Si fuera el caso de miel, por citar el ejemplo, yo tendría que estudiar el mercado, qué tipo de miel es lo que la gente busca. Color, no sé, qué tipo de, o sea, qué está buscando la gente. O sabor, porque son de sabores un poco diferenciados algunas. Si yo hago todo lo contrario, produzco un producto que a mí se me ocurre o pongo las colmenas y me sale lo que me sale y empiezo a vender, probablemente no es lo que la gente, no es lo que la gente le gusta. De repente la gente busca un sabor especial o que venga con una etiqueta que diga que es de flores silvestres. Tendría que investigar eso. En todo el tema de estudio de mercado, nosotros nos enfocamos en determinar qué es lo que el cliente quiere. Aparte de investigar la competencia, la demanda, la oferta, los insumos, no solamente es estudio de mercado, vamos a detallar posteriormente eso. En otras palabras, yo determino cuál es el producto óptimo para mi negocio en el capítulo de mercado. Fíjense que no es a producir algo que a mí me parece bien. Yo estudio y lo que el cliente quiere es lo que voy a producir. Es invertido. Luego del estudio de mercado, yo voy haciendo ya mi plan de producción. Y mi plan de producción es el que me determina las cantidades de insumos, de terreno, de lo que ustedes quieran, de lo que yo voy a necesitar. Y que viene posteriormente. Fíjense el orden. Arriba ustedes ven terreno y aquí abajo hay terreno. No es lo mismo. Arriba es si es que yo ya tengo disponible. Si yo tengo arriba disponible 5 hectáreas o 10 hectáreas o un tipo de terreno y el estudio de mercado me determina que necesito 20 o 30, acá abajo en el presupuesto yo voy a necesitar, yo tengo que poner las de arriba más las que necesito adquirir, que va a ir a mi presupuesto. Yo tengo 5 y necesito el presupuesto, o mejor dicho, el plan de producción me dice que necesito 20. Que 5 no es suficiente. Y por lo tanto tengo que complementar y acá abajo ya tengo que colocar la cifra completa. Aquí abajo colocaré
5 que ya tengo y 15 que necesito adquirir. Esa es la diferencia de colocar arriba terreno y acá terreno. Arriba es por si es que yo tengo algo disponible. Por ejemplo, la línea de base, ¿cuánto es útil? Cuando más es útil, cuando ustedes van a relanzar, van a comprar, van a relanzar. Supóngase que les toca trabajar de gerentes en alguna unidad productiva y le entregan y le dicen, mira ahí esta unidad productiva con todas sus instalaciones está produciendo esto y necesitamos relanzar. Ahí es lo que hay que completar toda esa línea de base, qué es lo que hay, para luego hacer el estudio, la reorientación del producto, el relanzamiento del producto y en base a eso el nuevo presupuesto, los nuevos requerimientos, para completar lo que ya tenemos en la primera parte. De eso se trata. Así que lo que no quiero que se pierdan es de que para nosotros lo más importante es el mercado, ese es el enfoque. Nosotros nos basamos, vamos a definir nuestro producto en función de lo que el mercado nos pide. Eso es para ser más certero en el negocio, eso se llama producir a la medida del mercado. Nuestro capítulo más importante por eso es el capítulo de mercado. Está en la línea base porque necesariamente tiene que estar al inicio porque tenemos que saber si tenemos algo, si contamos con algo y también tenemos que conocer las normativas en las que nos vamos a regir para desarrollar la unidad productiva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no, Licen. O sea, está quedando un poco más claro lo que nos está señalando. Sigamos a grandes rasgos viendo. Fíjense ustedes la secuencia, el estudio de mercado me determina las características, todo el tema y yo empiezo, por eso el primer punto es el tipo y la calidad de producto. Eso saqué de la parte eso saqué del mercado, de lo que el cliente quiere, de lo que los consumidores quieren. De ahí viene, defino. Y luego defino la cantidad que necesito producir. Eso puede ser que el mercado me condicione. Hay veces que el mercado me condiciona, que yo tengo que entrar con... Les voy a poner un ejemplo real. En estos días llega de Brasil una demanda de yuca. Y le dicen a los productores, yo necesito 30 toneladas por mes de yuca fresca. Y le dice de tantos centímetros de medida, de tanto de diámetro, y el peso tiene que ser entre tanto y tanto. Eso es como decir tipo y calidad de producto. Me está definiendo el mercado. El comprador brasilero nos está pidiendo ya las características y las cantidades del producto y me está determinando la cantidad que tengo que producir mínima para abastecer. En otros casos puede ser que yo determine la cantidad de acuerdo a mis recursos, de acuerdo a mis condiciones o a mi estrategia. Y hay veces que el mercado, como en este caso, el mercado nos está exigiendo una cantidad mínima mensual que requiere. O sea, hay distintas características. Ahí nosotros determinamos el horizonte. Por eso dice plan de producción por tipo de producto. En este caso, el plan es, yo digo, voy a producir tantas cantidades por mes, por año, por 5 años o por 10 años, y no necesariamente va a ser lineal.
puedo empezar desde muy chico, empezar a crecer de a poco y ir incrementando la producción, depende del horizonte que sea de la unidad productiva y del plan. De ahí empiezo ya a desarrollar el cuerpo del plan. Ese punto ya me determina los otros dos capítulos. Hago a continuación la parte organizativa, porque arriba determino el tamaño y por lo tanto ya sé con cuánta gente necesito para que se mueva toda la actividad. Y luego viene el presupuesto. El presupuesto se hacen los requerimientos con sus respectivos costos unitarios, donde al final termino con el estado de resultado del plan. Esa es la parte. El capítulo 6 es control y ajuste. A ver, no tiene que ser los planes, especialmente ahora y de aquí en adelante, no son negocios rígidos como empaquetados. Desde un principio uno tiene que pensar en la flexibilidad, en los ajustes que tiene que tener todo el tiempo, en anticiparse a los cambios, a la flexibilidad, a las variaciones que pueda haber, al desafío de la competencia. Y aquí voy a incluir, hay que tener en cuenta factores de políticas económicas, hay que estar atento a la tendencia de las políticas que lanzan los gobiernos, de los temas sociales también. Los temas sociales tienen mucho que ver ahora en las fluctuaciones de la demanda y de la oferta de algunos productos en algún momento determinado. Y así sucesivamente. Y no puede haber algo rígido, algo como en un paquete que no sea fácil de moverse. Más bien todo lo contrario. Lo ideal es que uno se anticipe, uno tenga gente que le vaya haciendo análisis de perspectiva todo el tiempo y uno vaya anticipándose a los hechos. Para dos cosas. Lo uno, para cuando va a haber efectos negativos para perder menos, y también cuando van a haber oportunidades para aprovechar las oportunidades que se puedan presentar. O sea, para ambas cosas uno tiene que estar, si es posible, anticipándose a los vaivenes tanto del tema político, de las políticas de gobierno, como del tema social. El tema político, el tema social, el tema económico son temas que las empresas sí o sí tienen que estar con el foco ahí en esos tres temas. Todo el tiempo, de aquí para adelante ya no es que por ahora que el tema político es movido, que el tema social, el tema económico, por la pandemia, por la guerra, no, el tema económico siempre va a haber sorpresas cualquier rato por la globalización. Aunque el conflicto o la situación sea un país que no tenemos ninguna relación comercial, estamos tan integrados que al otro día ya se sube el precio del maíz y al otro día se quiere subir el precio del pan, ¿no? Y nosotros no tenemos negocio con ellos, digamos, pero así de simple. Son las cosas. Entonces eso, obviamente, no les quiero decir que hay que ser adivino o especular demasiado, pero simplemente que ahora los negocios y los emprendimientos requieren de forma constante de esos tres análisis a futuro, del análisis político, del análisis social y del análisis económico que se tiene que hacer. Y eso es, digamos, para la parte última, en el tema de control y ajuste que hay, aparte del control y ajuste que hay que hacer en lo interno, en lo que es interno, en lo que son los números, la producción, los rendimientos, todo lo que podemos controlar. Ahí va la primera etapa del control y ajuste. Lo otro va más arriba, en tener que hacer variar el tipo de producto, variar el mercado, cambiar de estrategia, por tema social, por tema político, por tema económico.
Preguntas, jóvenes. Si no hay, continuamos, analicen y prepárense con sus preguntas y todo para el jueves, con este pantallazo que les di para que no sea cansador, y la otra, pero quiero que manejen a la perfección este plan, esta forma de hacer la planificación de una unidad productiva. Listo, Listen. Una consulta sobre, Espérame digamos, un usted rato. nos... Sí, diga. Voy a Ah, ya. pasar lista también. Ya, Diga, no, diga. acerca de lo que nos subió a la web, que decía que formulemos 3 preguntas, ¿cómo, o sea, cómo concluimos Analicen, esa tarea? analicen nomás, o sea, analicen el tema y las dudas que tengan, la duda que les parezca sobre o interrogante que les parezca con el pantallazo más de ahora, la van poniendo ahí. Lo que pasa es que, ¿por qué les hice eso? Porque en semestre anterior, o sea, no preguntan mucho, pero después me cometen errores en el desarrollo de su trabajo. Entonces, lo que quiero es un poco motivar a ustedes a que, en este caso a la fuerza, digamos, que me formulen 3 preguntas. Yo voy a responderlas todas las preguntas y las voy a responder en clase. No diré ni siquiera quién hizo la pregunta, pero todas las preguntas las quiero responder en clase para que quede claro y ya no se cometan errores en el desarrollo de su trabajo. Esa es la idea. Entonces hay que subirla a la plataforma las 3 preguntas. Sí, súbanlas a la plataforma las 3 preguntas y yo de ahí voy a bajar, voy a ver las preguntas y en clase las voy a responder todas. Si Listo, son, listo. no las voy a responder uno por uno. Las voy a responder si es en una clase, en 2 clases, o por último las respondo y les pongo en un archivo y les devuelvo para todo. O sea, si son 27 creo que son el grupo, si 3 preguntas van a haber preguntas que van a ser similares posiblemente, pero les respondo todas. Lo que quiero es que no quede ninguna duda, que se resuelvan todas las dudas. ¿Alguna otra consulta? A ver, la lista veremos. Eduardo Aguirre. Presente, Listen. Presente. Catherine, gracias. Catherine. Antonio. Daniel. Presente, licenciado.